1976 fue especialmente dramático y complejo en nuestra historia reciente. En ese año ocurrieron los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La cúpula militar decidió sacar de la presidencia a Juan María Bordaberry y tuvo lugar en Argentina el golpe de Estado. Bueno, también fue el año en el que el Club Atlético Defensor cambió la historia del fútbol. Allí va a hacerse el córner por parte de Cubilla. Cubilla conversando con Cáceres. Le toca la cabeza con un papá. La juega hacia atrás en dirección a Gómez. Gómez y Cubilla, dueños de la pelota. Va a terminar el partido. Defensor va a ser el campeón. Atención, preparar la garganta. Cuerdas vocales al máximo. Va a haber un grito que salga desde el Francini. ¡Campeón! ¡Campeón! Defensor campeón uruguayo. La historia se derrumba y se conmueve. Defensor es el campeón. Defensor es el campeón uruguayo de 1976. Pero ¿cómo se vinculan el momento político que vivía el país y la región con el hecho de que por primera vez un cuadro chico salía campeón uruguayo en la era profesional? Sí, cometa de la farola. De eso justamente se ocupa el libro Una vuelta a la historia, Defensor del 76, Memorias de una hazaña en dictadura, que recorre los detalles de aquella gesta deportiva, pero también se ocupa especialmente de ilustrar un contexto político que tenía todos los detalles de la vida cotidiana. A 40 años de aquella legendaria vuelta olímpica del 25 de julio en el Francini, hoy les proponemos conversar con el autor de este trabajo recién editado. Es el periodista Santiago Díaz, a quien conocemos desde hace años, Nico, ¿no? Sí, de algún lugar lo tenemos, ¿no? Del equipo de 3-0, de Radio El Espectador. Buen día, Santi. Buen día, ¿cómo andan? Un placer para mí estar acá. Un par de datos más sobre Santiago. ¿Es hincha de Defensor? Sí. ¿Desde siempre? Desde los 4 años que voy a la cancha. Año 81 es mi debut. ¿Es de familia la cosa? Sí, mi padre. Mi padre es el primero, en realidad. El padre de él le dijo a todos sus hijos que fueran de cualquier cuadro menos de Nacional y Peñarol. Entonces hizo uno de River, otro de Miramar y otro de Defensor. Bueno, a mí me tocó el de Defensor y toda la parte nuestra de la familia siguió la tradición, digamos. Segundo dato importante. Santiago Díaz nació en 1977. Sí, en marzo del 77. O sea, no vivió directamente estos hechos de los que se ocupa el libro. No los viví. Nací 8 meses y medio después, o sea que prácticamente todo lo que sabía antes de hacer el libro era de los cuentos de mi padre, que eran bastante frecuentes y bastante intensos, ¿no? Porque para él fue algo increíble por el hecho en sí, porque Defensor logró el título y además por el momento en que se vivió, ¿no? O sea, mi padre obviamente que estaba viviendo ese momento del Uruguay con mucha intensidad, quedándose en el Uruguay en este caso, y bueno, pudo vivirlo de primera mano el campeonato en ese momento, y para él fue muy importante, entonces como que nos fue contando toda esa historia a nosotros con mucha frecuencia, ¿no? ¿Y la idea del libro de quién fue? La idea del libro fue de Joaquín Otero de Ediciones B, vamos a nombrarlo, se lo merece. Nos reunimos en el Bar Las Flores una tarde de agosto del año pasado y me dijo, el año que viene se cumplen los 40 años del Defensor del 76 y queremos hacer un libro, queremos que lo escribas vos, pero además queremos que también en ese libro haya un fuerte foco en el contexto histórico que se está viviendo en ese momento. Y la verdad es que cuando me dijo las características del libro, dije, este es el libro que yo quiero escribir. Chau, no hay un libro mejor para que yo pueda escribir. Y a partir de ahí empezamos a trabajar prácticamente enseguida. Yo justo me fui a Europa de paseo, pensando ya en la estructura del libro, y cuando llegué empecé a escribirlo, y la verdad que el proceso fue bastante virtuoso, o sea, fue bastante fluido hasta el final, que fue hace unas poquitas semanas atrás. Ahí, ¿cuáles fueron las preguntas disparadoras que tenías para arrancar a escribir el libro? Y la primera pregunta que se te surge a la cabeza después de la idea, que me parece que era una idea bastante precisa, ¿no? Era darle una estructura al libro. ¿Cómo lo ibas a escribir? ¿Cómo lo ibas a empezar? Para mí siempre el comienzo del libro era ¿cómo voy a hacer para escribir el libro? ¿Qué va a tener el libro en el primer...? ¿Con qué letra se va a encontrar el lector cuando abra el libro? Y entonces encontré esa historia de Julio Filippini que un poco englobaba las dos cosas, ¿no? Porque... Julio Filippini, un juvenil de Defensor, que de la cuarta salta violentamente al primer equipo y debuta de manera gloriosa. Claro, absolutamente gloriosa. Él
nunca había jugado en primera división, se habían lesionado algunos jugadores, Cubillas todavía no estaba para ser titular, y Defensor en la cuarta fecha jugaba contra Nacional. Y bueno, y de León, el técnico del equipo, le dice, vas a jugar vos. Y bueno, y no solamente juega, sino que hace un gol y le hacen un penal. Él tenía un hermano preso en el penal de Libertad porque era Tupamaro y ya tenía decidido que si hacía un gol le iba a dedicar ese gol a su hermano. Y bueno, lo entrevista a Víctor Hugo Morales después del partido, él le dedica el gol a su hermano y a partir de ahí se genera una historia tremenda que ilustra el momento que estaba viviendo el Uruguay. Por eso yo decidí empezar con esa historia porque tiene la parte futbolística, la parte de la hazaña deportiva, presenta un poco a los personajes y al mismo tiempo, bueno, te metes de lleno también en el contexto histórico que vivía el Uruguay, porque esa historia me parece que ilustra perfectamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Sería bueno que, antes de seguir, explicáramos, aunque fuera brevemente, por qué aquel Defensor del 76 cambió la historia. Quiero decir, la era profesional del fútbol uruguayo había empezado en 1932. O sea, debieron pasar 44 años para que un equipo que no era ni Nacional ni Peñarol saliera campeón. ¿Por qué? ¿Por qué parecía imposible que un cuadro chico se coronara campeón? Bueno, primero porque siempre habían salido Nacional y Peñarol campeones, ¿no? Siempre habían conseguido ellos los triunfos y había habido varios equipos chicos que tenían enormes equipos y que por una razón u otra no se daba. Y entonces había ya como una idea de que no se iba a dar, que no se iba a dar nunca, que era imposible y además Nacional y Peñarol tenían una cantidad de ventajas que las siguen teniendo hoy, pero en aquel momento las tenían mucho más. Los árbitros, el público. Los árbitros. Los árbitros. En primer lugar mencionás a los árbitros así como si nada. Y sí, lo primero que hay que decir son los árbitros. El público, la posibilidad de jugar casi siempre como locales, porque siempre jugaban en el Estadio Centenario. Lo mismo que se da ahora, pero con muchísimo más fuerza. Hay que recordar que en ese momento prácticamente no había televisión, ¿no? Entonces los árbitros era casi imposible. O sea, si vos cobrabas algo que no era, no se enteraba nadie, se enteraban los que estaban en el estadio, pero después tenías que depender de lo que decían los relatores de fútbol, ¿no? Sí. Entonces era dificilísimo, era muy complicado. De hecho, si uno revisa los campeones y los vicecampeones en esos 44 años anteriores, en realidad los segundos puestos también pertenecían a Nacional o a Peñarol, en ese caso el que no salía campeón. Hay algún campeonato de Rampla, un vicecampeonato de Rampla y algún vicecampeonato de Cerro y nada más. En aquel momento salir tercero era prácticamente como salir campeón para un equipo chico y existía lo que se llamaba la Copa Montevideana, que era la tabla de posiciones, pero sin la presencia de Nacional y Peñarol. Si vos ganabas la Copa Montevideana, era ya impresionante. De hecho, cuando firman el contrato con Cubilla, le ofrecen premios por salir tercero. Y Cubilla dice, no, premio por salir campeón, le dice Cubilla. Y el presidente le firma, está bien, lo que vos quieras, vamos a salir campeón. Bueno, después... Aclaremos. Cubilla integra el equipo de Sí. este Defensor campeón del año 1976, pese a que ya estaba casi, no sé si no estaba ya cerca del retiro, ¿no? Y se retiró después del campeonato. Ahí está, y fuera de forma totalmente. 37 años, fuera de forma, los compañeros no podían creer lo poco que corría. O sea, cuando estaban entrenando y preparándose para el campeonato, le sacaban 2 vueltas ahí en el circuito del club de golf, en donde entrenaba el equipo, lo empujaban para que corriera y él decía... Yo no preciso correr porque lo mío es el fútbol científico. Y bueno, le terminando una mano tremenda al equipo. Tremenda mano al equipo. Fue una decisión rara, controvertida, desconcertante que tomó el técnico. Vamos a escuchar la voz justamente de quien fue uno de los pilares fundamentales de aquella gesta. Defensor ha quebrado con la historia de que Peñarol y Nacional solamente eran los privilegiados de tener el campeonato uruguayo. Hoy todo el mundo puede decir que tiene otro nombre el campeón uruguayo. Ahora sí podemos decir, es el Club Atlético Defensor. El director técnico del Defensor del 76, que en el libro es señalado por Santiago Díaz como quien se ocupó de convencer al resto de la comunidad. Sí. Vamos a dejar ese término ahí subrayado. Dale. Se ocupó de convencer al resto de la comunidad de que el campeonato era posible. Vamos a detenernos en él. ¿Quién era José el Pepe Ricardo de León? Bueno, es una pregunta interesantísima. Yo creo que, mira, una de las maneras de definirlo, yo cuando hablé con Gerardo Caetano, una de las cosas que me sorprendió, me dijo lo siguiente: yo he conocido a lo largo de mi vida mucha gente brillante, pero si tengo que hacer una lista, entre los 5 primeros, sin duda lo pongo a José Ricardo de León. Entonces era un tipo muy inteligente, era un seductor,
tipo que manejaba las relaciones humanas como nadie, y además era un revolucionario desde el punto de vista técnico-táctico en lo que se refiere al fútbol. Él sacó una cantidad de cosas del básquetbol, porque él jugaba al básquetbol, y ya desde adolescente se dio cuenta que aplicando cosas del básquetbol en el fútbol le podía ir muy bien. Ya de adolescente. Y la verdad que marcó un antes y un después en el fútbol, no solamente en el fútbol uruguayo, sino en el fútbol sudamericano, e inventó un sistema que todavía se sigue utilizando, que es el sistema de presión a la pelota para recuperar el balón, ¿no? Expliquemos un poco más, porque, claro, son cosas que capaz que están muy asumidas ya, muy incorporadas. ¿Cuál fue la novedad? Y la novedad fue que él siempre decía, ¿no? La cancha tiene el tamaño que yo quiero, ¿no? Porque en el fútbol existe la ley del offside. Entonces, si yo adelanto al equipo, la cancha se hace más chica. Y lo que él hacía era presionar hacia la pelota para evitar que el rival jugara cómodo y pudiera construir. Entonces, cuando el rival tenía la pelota y trataba de salir jugando desde su propio arco, el equipo lo apretaba. Y ahí recuperaba el balón y podía encontrar más posibilidades de gol. Y además, ¿qué pasaba? Lograba que el rival estuviera lejos de su arco. Pero eso implicaba riesgos también. Porque al jugar con el equipo adelantado, vos tenés toda una cancha atrás. Era bastante peligroso. Y tenía que tener una automatización, un estado físico y un trabajo muy, muy fuerte. Y era lo que él consiguió convenciendo a los jugadores, que esa era otra de sus grandes virtudes. Los jugadores lo respetaban y lo admiraban además. Que eso es increíble, es un arte, es algo que no es para cualquiera. O lo tenés o no lo tenés. Él ha hablado de ese sistema en distintas entrevistas y aparece citado en el libro. Por ejemplo, me llamó la atención una de las declaraciones donde él acepta que era de algún modo una trampa, ¿no? Sí. Dice, para el común de la gente aquel sistema era una trampa. Lo que yo hice era una trampa, porque yo hacía jugar a los contrarios en el lugar de la cancha que quería. Ese era el secreto del triunfo. Y si no, ¿cómo le íbamos a ganar a Nacional y a Peñarol con la plata, los cuadros, con todo, con el público que tenía? Imposible. Pero le salió muy bien. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que es una figura infravalorada. Si vos hablás con los próceres del fútbol colombiano, por ejemplo, Francisco Pacho Maturana, que fue aquel técnico de la selección colombiana que brilló en mundiales y demás, fue el primer técnico de la selección colombiana que clasificó al mundial, dice que en el fútbol colombiano hay un antes y un después. Y ese punto lo marca el profesor José Ricardo de León, ¿no? Y que el fútbol colombiano comenzó a ser respetado una vez que el profe de León estuvo trabajando allí. O sea, es un hombre muy importante en el fútbol mundial y especialmente en el fútbol sudamericano. Hay especulaciones a propósito de qué fue primero, si el sistema de él o el de la naranja mecánica, aquel de Holanda, ¿no? Claro, sí, porque eso fue en el 74 Holanda y lo de Defensor fue en el 76. Pero hay que recordar que el profe de León había tenido una primera etapa en Defensor a comienzos de los 70, en donde también había sorprendido porque, si bien no había salido campeón, había generado una cantidad de partidos en donde había sometido a Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario. Para aplicar ese sistema era muy importante el plantel que iba a tener ese Defensor del 76. Y en realidad el campeonato también se empieza a ganar ahí, ¿no? De León tuvo un rol muy importante convocando jugadores que él entendía que lo iban a poder ayudar a aplicar ese sistema en la cancha. Por supuesto. Para aplicar el sistema tenías que estar absolutamente convencido y para eso necesitabas los intérpretes. Y él consiguió que volvieran al Uruguay algunos jugadores que él ya había tenido en su primera etapa en Defensor que resultaron claves. Especialmente los dos zagueros, que eran Jauregui y Francisco Salomón, que eran jugadores de selección nacional, o sea, que habían estado en la selección nacional. Jugaron Jauregui jugó el Mundial del 74 y Kiko Salomón en ese momento estaba en la selección. Y le dieron un salto de calidad muy importante al equipo, conjuntamente con José Gervasio Gómez, que también apareció en el equipo en esa temporada. Por supuesto que ya mencionamos lo de Cubilla, y algunos jugadores que nadie tenía en carpeta, pero que fueron claves, como por ejemplo el caso de Gregorio Pérez, que tenía unas condiciones técnicas muy limitadas, pero en ese equipo cumplió un rol fundamental, jugando partidos muy importantes y bueno, siendo importante factor. Pero además hace cosas muy raras, como por ejemplo ir a buscar al golero suplente que termina teniendo el plantel del 76, sí. Como fue Calero, que estaba jugando en Sporting, en Canelones, y él lo va a buscar y lo trae al fútbol profesional, ¿no? Sí, estaba trabajando en la cantina del Sporting de Canelones y jugando ahí, o sea, ellos le pagaban su participación futbolística dándole un trabajo. El tipo hacía 8 años que no era profesional y va de León y lo va a buscar. Y el tipo dice, pero profe, ¿por qué me viene a buscar a mí si yo soy un veterano, tengo 31 años? No, pero yo no creo en las edades, yo creo en los hombres. Y usted va a ser mi arquero porque el técnico defensor soy yo. Usted va a estar en mi plantel.
Y bueno, y el tipo se integró al plantel y terminó jugando un tiempo contra Wanderers cuando él ya pensaba que el fútbol profesional era una cosa del pasado, ¿no? Tenía esas cosas. José Ricardo de León vivió entre 1923 y 2010. Sí. Y a propósito de su figura, su personalidad, su método, el libro tiene un capítulo entero, que es el capítulo 3, largo, pero muy denso en el buen sentido del término, ¿no? Queda retratado, no sé si de manera completa, pero de manera muy amplia, esa figura del fútbol uruguayo. Te dedicaste con tiempo. Sí, yo creía que ese capítulo tenía que ser importante dentro del libro porque de León yo creo que es el elemento más importante del campeonato y de la hazaña de Defensor. Entonces, la verdad que le presté especial atención. Tuve una reunión con sus dos hijas, Pilar y Sofía de León, un rato largo, que tuvieron la deferencia incluso de ir a mi casa y estuvimos hablando un rato, algo así como 2 horas y media, grabando y contando anécdotas de cuando ellas vivían con él y demás. Y la verdad que lo retrataron muy bien porque no lo idealizaron, o sea, lo idealizan mucho más los jugadores que ellas. Ellas, por supuesto, lo adoran y lo admiran, pero también, en cierta manera, lo criticaban, y entonces eso me permitió, me parece, generar una imagen mucho más acabada y mucho más real de su figura. ¿Cómo jugaba la política en el profe de León? Él era comunista, no estaba afiliado porque se había desafiliado en los 60 por una discrepancia que tuvo con la cúpula del partido, pero era ideológicamente un comunista, sin duda, y tenía un hermano, Rubén de León, que había sido candidato por el Partido Comunista por Florida, y que cuando Defensor estaba por ganar el campeonato, él estaba asilado en la embajada de México en Montevideo, buscando el salvoconducto para ir a asilarse a México, ¿no? Y el día que él viaja es el 25 de julio del 76, o sea, el día que Defensor está jugando con Rentistas, él viaja rumbo a México. Y el partido lo escuchan en un cassette muchos días después, que trajo otro uruguayo exiliado en México, sabiendo que él era hincha Defensor y que era el hermano del técnico. O sea, en cada historia en cada historia de los protagonistas, vos encontrás conexiones constantes con el contexto que se estaba viviendo. Por eso queríamos acercarnos a través de la hazaña al contexto histórico, porque sabíamos que en ese momento todo estaba vinculado con eso. Cada historia, ¿no? Por más mínima que sea, por más indirecta, encontrabas la conexión. Un personaje, el profesor José Ricardo de León, muy rico, ¿no? Muy complejo también. Aparte de lo que ya señalamos, el libro destaca, era un tipo muy inquieto desde el punto de vista intelectual, también era aficionado al teatro, así como la literatura y la filosofía, leía muchísimo, también a los idiomas, estudió inglés, francés, ruso. Bueno, lo de ruso, claro, se entiende porque era comunista a carta cabal. Sí. Y lo llevaba hasta ese punto, digamos. Pero también el libro habla de cómo era su personalidad, y en ese sentido cito lo que dice Gerardo Caetano. De León, en plena campaña del 76, iba a los programas de televisión y parecía disfrutar diciendo algunas frases extravagantes o haciéndose el misterioso. Era un poco clown, así lo definen, ¿no? Sí, su hija lo define así. También es cierto que aquella parecía ser una estrategia para lograr que la presión fuera sobre él y no sobre los jugadores, que ya bastante tenían en el medio de un campeonato en el que estaban a punto de cambiar la historia. O sea, jugaba el papel del que distraía, ¿no? Eran jugadas de distracción estas. Total. De hecho, en la última jugada de ese campeonato del 76 se manda una de esas que es para recordar, ¿no? Es impresionante, sí, a ver, dale. Claro, porque Defensor iba contra Rentistas, Defensor tenía que ganar para ser campeón, porque Peñarol estaba ganando a Sudamérica 3-1. O sea, era un partido clave. Si Defensor no lograba la victoria, tenían que ir a una final. Y todos sabían que en una final contra Peñarol lo más seguro era que perdiera. O sea, que el partido con Rentistas era ganar o prácticamente quedarse sin nada. Defensor iba ganando 2-0 ese partido, a los 15 minutos iba ganando 2-0 con un gol de Cubilla y otro de Santelli. Pero faltando 15 minutos, Siviero marca el descuento por arriba de Clavijo. Imagínate, eso era una cosa increíble, una tensión tremenda, porque si empataba Rentistas cambiaba todo. Y faltaban 5 minutos y él vio esa situación, entonces él se paró del banco de suplentes y empezó a caminar rumbo al vestuario. Y todo el mundo se dio cuenta, porque todo el mundo estaba siempre Estamos hablando mirando. del Francini, ¿no? Del Francini. Un estadio chico, o sea que esos movimientos los percibe todo el mundo. Claro. Y la gente de Defensor lo miraba, ¿qué está haciendo el profe? Y los jugadores también lo miraban, y los jugadores de Rentistas también lo miraban. Y él lo que dice, que él intentó distraer y marcarle a los jugadores de Rentistas que
el partido ya estaba ganado y que Defensor iba a ser campeón. Que por eso él ya se iba para el vestuario. Yo les marqué eso a los jugadores de Rentistas. Dice, humildemente creo que colaboré para que el partido se aquietara un poco. Y cuando él llega ahí a la zona de vestuario, ahí donde los jugadores se meten rumbo al vestuario, el partido termina. Y él ya se mete en el vestuario y los jugadores empiezan a dar la vuelta olímpica. Tenía esas cosas, ¿no? Era muy particular, muy particular. Ahí estamos viendo en la emisión en video de enperspectiva.net imágenes del momento en el que termina el partido. En blanco y negro, por supuesto, ¿no? Y lo que era la tribuna, ¿no? Repleta de gente, como pasó en la mayoría de los partidos de Defensor, sobre todo en la segunda rueda, lleno. O sea, el equipo como que arropó, la gente como que arropó al equipo. Dice uno de nuestros oyentes, el profe José Ricardo de León no fue técnico de la selección porque los militares querían que firmara una declaración de apoyo a la dictadura y él se negó. Sí, sus hijas me dijeron eso. Sofía de León me dijo que de León no les contó eso en su momento, pero se los contó después porque él trataba siempre de protegerla. Ese tipo de cosas no se las contaban en el momento, pero después sí se los contó y hay una cantidad de testimonios que hablan de que fue un hombre censurado por la dictadura porque no querían tener un comunista dirigiendo a la selección. Su momento, sin duda, eran las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina, ¿no? Que Uruguay no clasificó, terminó quedando eliminado. Enseguida retomamos la conversación con Santiago Díaz a propósito de su libro Una vuelta a la historia, Defensor del 76. Señoras y señores, cuando son las 8:45, retomamos la entrevista con Santiago Díaz, periodista, coconductor y comentarista de 13-0, comentarista deportivo del canal Ver a Más, autor de un libro que se está presentando en estos días, un libro titulado Una vuelta a la historia, Defensor del 76, Memorias de una hazaña en dictadura. Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retomado en el viento del sur. Violeta pintada en el cielo azul. La de más piola. Volvemos a los archivos. Sí. Empieza la vuelta olímpica, de acuerdo a las agujas del reloj, está dando la vuelta olímpica un poco al revés de lo que se estila, porque tiene razón Defensor. Esta es una vuelta olímpica al revés de la historia, al revés de lo que es el mandato de un casi medio siglo futbolístico. Defensor viene caminando por el cuarto de hora, o sea, por el arco que da al Río de la Plata, va a llegar a la tribuna principal. Atención Uruguay, atención América, ha salido un nuevo campeón, así está Defensor. Defensor es el campeón uruguayo de 1976, le ganó a lo grande, le ganó con coraje, con temple, con fútbol, porque fue... Ese era el relato de Víctor Hugo Morales por Radio Oriental a propósito de la vuelta olímpica, esa en sentido contrario a lo tradicional que Defensor terminó dando aquella tarde del 25 de julio de 1976 en el Estadio Francini. Un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de resistencia por el momento político que atravesaba el país. El libro baraja esa hipótesis, pero no termina de confirmarla 100%. No, ahí va, lo dejamos un poco abierto. A mí Beethoven Javier era un líder del equipo, ¿no? No era el capitán, pero era uno de los líderes del equipo. Y él lo que me dijo fue que en la concentración previa al partido de Rentistas, ellos concentraban en los últimos partidos en un hotel que quedaban ahí en la zona de Carrasco sobre la Rambla. De León se le acercó y le dijo, Beethoven, vamos a salir campeones y tenemos que festejar de una manera diferente. Porque este es un campeonato diferente y tenemos que festejar de una manera diferente. Pero, profe, ¿le parece hablar de eso, del festejo? Todavía falta jugar con Rentistas. Le decía, usted sabe, Beethoven, que yo respeto a los rivales como nadie, pero vamos a salir campeones, no se nos va a escapar. Usted piensa en festejar de una manera diferente porque el pueblo está muerto, ya nadie protesta, el país está viviendo un momento durísimo y ya no hay nadie en la calle, ya nadie resiste. Ustedes tienen que hacer algo diferente. Y Beethoven quedó pensando, ¿qué hago? ¿Una bandera? ¿Qué hago? Quedó pensando en eso. Le tiró el problema, ¿no? Claro, le tiró el problema arriba y él, quedó ahí. Y cuando termina el partido,
Defensor estaba tirando corners a favor, ¿no? Y en un momento dado la pelota deriva donde estaba Beethoven Javier y él pensó en pegarle ya para arriba para que el partido terminara y en ese momento el árbitro lo termina y la pelota le queda en la mano, la agarra con la mano. Y ahí empieza a correr, o sea, la pelota quedó ahí, entonces todo el mundo se le acercó para abrazarlo y él empieza a correr, en lugar de correr para Herrera y Racing, corre, como decía Víctor Hugo, para el Río de la Plata. Y empezó a dar la vuelta al revés y dijo, esta es la manera de festejar. Eso es lo que dijo Beethoven Javier. Sus compañeros lo siguieron. Muchos de sus compañeros dicen que no sabían ni para dónde estaban corriendo. En realidad estaban corriendo para donde pintaba. Lo que pasa que también es cierto, es que mucha gente lo interpretó como que fue una señal de resistencia y tal vez eso sea lo más importante, porque sin duda es la vuelta olímpica más recordada del fútbol uruguayo. Es que había muchos elementos para avalar esa interpretación. En el propio Club Atlético Defensor, pienso por ejemplo, el vice de la época, Eduardo Arzuaga, era amigo íntimo y compañero político de Selmar Michelini, sí, también socio de Defensor, que había sido asesinado en Buenos Aires 2 meses antes nada más. Sí, ¿no? el 20 de mayo y esto fue el 25 de julio. El presidente, el capitán Julio César Francini, había sido compañero del vicealmirante Zorrilla en la contención de la intentona golpista de febrero de 1973. O sea, era un marino constitucionalista, ¿no? Exacto. Y podríamos seguir sumando. Sí, lo de Grafiña, por ejemplo, que era un comunista afiliado clandestinamente al Partido Comunista que se había ido de Chile contrario a la dictadura de Pinochet. Él estaba jugando allí y en un momento se sintió perseguido, agobiado y se vino al Uruguay, en donde también fue perseguido, ¿no? Le allanaron la casa, lo detuvieron durante ese campeonato y después de ese campeonato también. O sea, tenía un perfil institucional el equipo y el club antidictadura, eso estaba claro, ¿no? Y tenía un grupo de jugadores que eran en su mayoría de izquierda. Había algunos que no. ¿No? Bueno, había Cubilla, nada menos. Cubilla, que era pachequista. Era pachequista y fue traído por el técnico que era comunista. Totalmente. Una cosa que en su momento dio para especular cómo se iban a llevar y sin embargo... Se llevaron muy bien porque De León, destacado por todo el mundo, lo que generó fue mucha pluralidad, que era algo que en el Uruguay en ese momento no se podía. Y me parece que ahí también Defensor dio una imagen de que se podía convivir pese a las disparidades en cuanto a la ideología política. El libro se ocupa especialmente de ir informando así de una manera como detallista a través de los diarios el contexto político, sí, ¿no? Que atravesaba el país, el contexto de la región. Hay páginas y páginas dedicadas a eso. ¿Cómo influía justamente esa situación en el plantel, en el funcionamiento del equipo? No se hablaba tanto de política, pero al mismo tiempo había ciertos jugadores que sí, que estaban muy enfocados en el tema, como por ejemplo Pedrín Grafiña, que estaba todo el tiempo tratando de hacerle la cabeza a sus compañeros. Por ejemplo, de que además de sentirse jugadores de fútbol, se sintieran trabajadores, porque los jugadores de fútbol eran trabajadores. Y bueno, y también sobre el contexto que estaba viviendo. Había algunos jugadores que lo sentían mucho más y que lo comunicaban. Y había otros que no, pero se entendían todos, se escuchaban, ¿no? Y yo creo que eso marcó un poquito la diferencia en relación a otros planteles. No era que estaban todo el día hablando de política, pero cuando uno sacaba el tema y realmente le influía el problema de la dictadura y demás, todos los demás lo escuchaban y lo arropaban y estaban dispuestos a ayudarlo. Y cuando Grafiña fue detenido, el plantel lo arropó, e incluso Cubilla, esto lo dice el propio Grafiña, incluso Cubilla movió algunos contactos para que fuera liberado Grafiña, ¿no? Para que vean que pese a que había disparidad de opiniones, sí había como una ayuda mutua entre todos, ¿no? Y eso lo había generado De León. Por eso, la comunidad. Por eso Caetano se refiere a la comunidad. Y así como en los temas políticos, también otro tipo de temas. Por ejemplo, Gregorio Pérez estaba pasando penurias económicas en ese momento e iba a entrenar caminando. Y cuando los jugadores se enteraron de que el tipo iba a entrenar caminando, todos le dijeron, no podés entrenar caminando, te vamos a ayudar y te vamos a pagar el boleto. Y él no quería que le pagaran el boleto, él quería pagárselo él. Pero todos estaban dispuestos a ayudarse. ¿En qué medida la campaña Defensor del 76 fue una distracción de los problemas que estaba atravesando el país en ese momento? ¿Y en qué medida fue símbolo de resistencia? Porque puede ser tomado como las dos cosas, ¿no? Claro, muchas veces el fútbol sirve para tapar todos los desastres que hacen gobiernos totalitarios, ¿no? Y en la región tenemos mucha
muchos ejemplos de eso, como por ejemplo el Mundial de Argentina, que fue en el 78, mismo el Mundialito aquí mismo en Uruguay, en el 81 se tomó como eso. En este caso me parece que fue medio al revés, o sea que mucha gente tomó el fútbol como una lucecita de esperanza ante lo que estaba sucediendo. Como diciendo, bueno, mirá, los poderosos pueden caer, o sea, el statu quo puede verse alterado y un chico puede conseguir algo grande. Y bueno, y es por eso que la gente lo arropaba a Defensor, o sea, Defensor no tiene mucha hinchada, no tenía mucha hinchada en el 76, tampoco tiene mucha hinchada ahora. Ahí iban a verlo 10, 12. Un partido de Defensor y Liverpool que se jugó en el estadio fueron 18.000 personas a verlo. O sea, evidentemente había algo más que lo futbolístico. Y más allá de la hinchada de Defensor mismo en esos momentos. Por supuesto, el Defensor no tenía 18.000 personas para ir al estadio. Te hacía la pregunta porque vos en el libro vas relatando cada una de las fechas sí. que se van jugando en el campeonato. Y en realidad cada una de esas fechas comienza con un detalle pormenorizado de lo que estaba ocurriendo esa semana en el país, en la región. Y a veces cuesta llegar al momento del partido porque todo lo anterior es muy crudo, ¿no? Estamos hablando, como mencionábamos, los asesinatos de Semar Michelini y Gutiérrez Ruiz, la aparición de cuerpos por los vuelos de la muerte. Era un contexto muy denso y de repente llegar al fútbol es como era complicado. Sí, totalmente. La visita de Stroessner, la visita de Pinochet, ¿no? La verdad es que el contexto era tremendo y el fútbol seguía adelante. Y eso también es interesante. Cómo el fútbol sigue adelante, cómo van 15.000 personas a ver a Defensor, pese a que el país y la región, la verdad, se caía a pedazos y estaba viviendo un año especialmente trágico. Yo creo que el año más trágico de nuestra historia reciente. Si uno se pone a ver, si no es, pegan el palo. Y Defensor, ¿era de algún modo un símbolo de resistencia, pero tuvo flaquezas, tuvo dudas, tuvo presiones que no pudo aguantar? Lo digo a raíz del capítulo 1, justamente, del que tú hablabas hace un rato, el caso del jugador Julio Filippini, ese joven que venía de la cuarta, que tuvo ese debut soñado contra Nacional en el Estadio Centenario, haciéndole un gol, recibiendo un penal, todo lo cual resultó fundamental para el 2-2, y que sin embargo, debido a esa dedicatoria que terminó haciendo por radio a su hermano y a los compañeros que estaban presos en el penal de Libertad, bueno, se ve inmerso en una serie de hechos que tienen un resultado que es clarísimo. Nunca más jugó en Defensor. No, nunca más jugó al fútbol. O sea, jugó ese partido, siguió en el plantel y ese año no jugó ni un minuto más. Ojo, aclaro, no fue preso. Pudo haber ido preso, pero no fue. No. Y sin embargo, en Defensor no jugó más. No. ¿Qué pasó? ¿Defensor se dio, lo corrió a un costado? Y eso siempre va a quedar la duda qué fue lo que sucedió. Yo hablé con los dos dirigentes que están vivos todavía de aquella época y lo niegan. Incluso dicen que ellos lo defendieron a Filippini, cosa que es cierta, porque los militares lo fueron a buscar a Filippini a la sede y en Defensor lo arroparon. Lo que pasa es que, claro, es raro que un jugador que debuta en el estadio, hace un gol y le hacen un penal, no juegue más. En ese año no es tan raro, porque en realidad él era suplente, Cubilla ya se puso en forma, Pichu Rodríguez se recuperó y bueno, le costó jugar. Pero que haya quedado libre es raro y a él, al propio Julio Filippini, le quedó siempre la duda de por qué había quedado afuera. Muchos le decían que en realidad tenía connotaciones políticas, pero por otro lado, el perfil institucional del club nos hace pensar que no iba a ceder a las presiones. Tenía un técnico comunista, tenía un volante que era comunista y que lo habían metido preso, tenía un vicepresidente frente amplista, tenía un presidente que era contrario a la dictadura. Pero eso sucedió y va a quedar la duda porque era una época que todo estaba en duda, ¿no? Y que todo este tipo de acciones podía interpretarse como que en realidad había una presión política. ¿Qué lecciones deja una gesta como la de Defensor del 76? Y yo creo que muchas. De hecho, a partir de ahí, yo creo que fue el puntapié inicial como para que otros equipos digan, bueno, esto es posible, esto se puede conseguir. El Defensor casi lo logra en el 82, en el 84 lo logra Central Español con una campaña sin precedentes porque venía de la B. O sea, en el 83 jugó en la B y en el 84 salió campeón con un técnico que jugó en ese Defensor del 76, Liber Arispe, ¿no? Y después empiezan varios cuadros chicos a salir campeones. Está el quinqueño de los chicos del 87 al 91, que inaugura y cierra Defensor, pero en el medio está Progreso, está Bellavista, está Danubio. Y ahora vos te das cuenta que hasta equipos del interior han dado también el zarpazo, como Plaza, como Rocha en su momento, con torneos cortos, pero me parece que marcando también el camino, un camino que marcó Defensor. Eso desde el punto de vista futbolístico. Ya yendo para el lado de la connotación, de lo simbólico, a mí me parece que dejó mucho para mucha gente, no para todos obviamente,
pero me parece que había mucha gente perseguida de izquierda, que se sentía agobiada, que ese título lo vivió con un color especial. Y en el libro hay 2 o 3 historias que me parece que marcan esa sensación y ese sentimiento de decir, bueno, esto es una lucecita de esperanza, es una pequeña victoria que me da la vida en un momento trágico y oscuro. Pese a que faltaba mucho todavía, ¿no? Muchísimo. La dictadura en ese momento parecía que no iba a flaquear, parecía que era imposible de derribar. En perspectiva, da que hablar. Terminamos con una anécdota que llega desde la audiencia. La pasa Ovidio. Dice que en Florida, donde vivió su juventud el profe, Pepe para la gente, Ricardo de León, hay una anécdota que pinta en algo su personalidad. Cierta vez en un reportaje en el exterior le preguntaron por el mejor jugador que había visto jugar. Y él contestó, vi a 2, Pedernera, el argentino, y el pardo Valentina Luna. El periodista, sorprendido, le retruca, a Pedernera lo conocemos, pero al otro, ¿quién lo vio? Y el profe responde, yo lo vi jugar en Florida y para mí fue de los mejores que vi. Usted me preguntó de lo que yo había visto. Lo enloqueció. Porque Adolfo Pedernera lo conocemos todos, pero el otro no lo conocía nadie. Siempre tenía esas contestaciones que dejaban al periodista medio que mal parado, ¿no? Santiago Díaz, autor del libro Una vuelta a la historia, defensor del 76. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer. Muy agradecido por el interés y por la nota. Hasta la próxima.